Pues qué bueno es estar con ustedes este día. It's so good to be with you today. Y hemos estado en una serie We have been on a series que estamos continuando esta that mañana we will continue this que morning, se llama ¿Por qué avenimiento? and it's called Why Advent. Avenimiento significa la espera. Advent means the wait. Entonces estamos hablando por qué tomamos el tiempo de Navidad So why is it that we take the time of Christmas para celebrar la venida de to Cristo celebrate the coming of Christ? y esperamos And we wait por la segunda venida, for the second coming. que es lo que significa And avenimiento. that's what it means, Advent. Estamos entre los dos avenimientos We are y estamos respondiendo now we're the preguntas a veces difíciles questions that sometimes are difficult. que la gente hace acerca de la Navidad. Things that questions that people have about Christmas. Es una serie apologéutica Is this an apologetic series? y vimos la semana pasada And we saw que el mundo busca una Navidad sin Cristo without Christ. y hay diferentes ataques. Unos que vienen del mundo Some that come from que dicen feliz celebraciones. No digas Navidad, and they say, don't say Christmas. vas a ofender a You're alguien. going to offend someone. Y al otro extremo And then to the other hay extreme, cristianos there are Christians que dicen yo no sé si debemos celebrar la that Navidad. say, Yo he escuchado posiblemente que hay prácticas no cristianas paganas en la Navidad. says that are pagan in the celebration. Entonces estamos respondiendo a esas preguntas. So we are those questions. Y today. quiero animar que lean un libro muy I want to importante. encourage you to read this book that is very important. Se llama Defendiendo la Navidad. It's called In Defense of Christmas. Y demuestra el autor de este libro And the author of this book las raíces profundas cristianas del avenimiento y la Navidad. is showing the Christian roots of Advent for Christians. Y vimos la semana pasada And then last week we also saw dónde empezó estos ataques a la Navidad. where this against Christmas came. Decir que Or los began. raíces son paganos, no cristianos de la Navidad. That they say that the roots are not Christians, that they're pagan. Vimos que empezó en el siglo XII. The claim is that Christmas pagan only emerged in the 12th century En Francia específicamente, in France. specifically, donde estaban los historiólogos y los filósofos tratando de crear una cultura secular where the philosophers and the historians were trying to create a secular history. y eso era 800 años después del establecimiento de la fecha y la celebración But navideña. this was 800 years after we already celebrate Christmas. La Navidad había sido celebrado en Europa y en el Medio Oriente por 800 años. Celebrated for 800 years in Europe already. Y vimos un pasaje So importante. we saw a passage that was important. Segundo de Timoteo 3:5. 2 Timothy 3:5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficaz a esto evita. Es decir, esto So that means que a veces queremos todo lo que es la Navidad, las luces, los árboles, that sometimes we do want all that is for Christmas. la música, pero no queremos reconocer a Cristo But we Jesús do not want to recognize Jesus Christ como lo más importante de que es la celebración de as the Navidad. most important thing of Christmas celebration. Aún cuando estaba manejando de la boda que atendimos ayer, Even when I was coming back from the wedding that we were yesterday, tanto énfasis en canciones navideñas de diferentes cosas. there's so much emphasis on Christian songs from different things. Y yo dije, ¿pero qué de Jesús? And I was like, but what about Jesus? Y esta mañana So this morning, estamos hablando acerca de algo we're diferente. talking about something that is different. La semana pasada hablamos de la fecha navideña. Last week we talked about the date of Christmas. Y este día, And today, ¿qué de tradiciones y decoraciones navideñas, pastor? what about traditions and decorations, Pastor? Yo he visto diferentes cosas en Facebook. I've seen different things in Facebook. Yo no estoy seguro I'm not sure si son completamente if cristianos. they are completely Christians. Y en esta mañana And this morning, quiero responder a esas I do preguntas, this question. esos ataques a esta celebración. Those attached to this celebration, Específicamente los tres más grandes. specifically the three biggest ones. Árboles navideños, The Christmas tree, Santa Claus Santa Claus, y el dar de regalos. and to give gifts.
Y la pregunta es, And the question is, ¿de dónde vienen estas where tradiciones? these traditions come from? Y la pregunta primera es, ¿qué debemos pensar sobre los árboles So navideños? the first question is, what should we think about trees? Y la pregunta que siempre viene, And the question that always comes, y lo que yo he visto mucho en las redes and sociales, what I have seen a lot in the web, les dicen, ajá, tú no has leído Jeremías capítulo they 10. go, you have not read Jeremiah chapter 10. Vamos a leer qué es lo que condena Jeremías capítulo 10. See what that is being condemned there. Porque el argumento es The argument is, que este pasaje dice, no puedes tener árboles navideños. the argument is that people say that this passage says that you should not have Christmas trees. El pasaje va así. The passage goes like, Así ha dicho el Señor, no aprenden el camino de las naciones, ni tengan temor de las señales del cielo, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Cortan un árbol de bosque y las manos del escultor los labora con la azuela. Lo adorna con plata y oro y lo afirman con clavos y martillo para que no se tambalee. Gracias. Gracias, mi pronunciación está not very good looking. my pronunciation is not very good looking Son today. como un espantapájaros en un huerto de pepinos. No hablan, son llevados porque no pueden dar un paso. No tengan temor de ellos porque no pueden hacer daño ni tampoco tienen poder para hacer bien. Este es el pasaje al cual se refiere. So this is the passage that people refer to. Y la pregunta es, Now the question is, ¿de qué está hablando este pasaje? what is this passage talking about? Ahora tenemos que recordar We need to remember que Jeremías fue escrito that Jeremiah was written más de 3,000 años en el pasado. more than 3,000 years. Pongan eso en su pensamiento por un Put momento. that in your mind Pero for ¿de a qué while. está hablando este But pasaje? what is this passage talking about? Este pasaje, si lo leen If cuidadosamente, you carefully, no tiene nada que ver con árboles it navideños. has nothing to do with Christmas trees. Tiene específicamente hace 3,000 años en el pasado So, con la specifically, fabricación de ídolos. it had to do with a creation of idols. Cortaban a los árboles They would cut the trees. y hacían, ¿verdad? Y hacían ídolos paganos. And they will make idols. Los cubrían como tal, They will cover them with metal. los decoraban de esta They forma. will decorate them in this way. Esto es uno de los Asherah poles del Medio Oriente, This is one of the Asherah poles. de uno de los ídolos de la época y el tiempo alrededor de Jeremías. And this is some of them from the time of Jeremiah. Y cuando leemos ese pasaje So when we cuidadosamente, read this passage very carefully, vemos que a eso se refiere we Jeremías see 10. that it is referring to that. ¿Cómo es que el profeta How is it that the prophet está hablando, él está hablando específicamente is talking specifically de algo, un problema muy grande que era la idolatría entre Israel en ese of a momento? big problem that Israel was having at that moment? It was idolatry. La idea de que tenía algo que ver con estos árboles que vemos aquí, The idea that that has something to do with the trees that we see here, no se parecen. they don't even look alike. Están hechos una persona o un personaje en The ones that esa madera they created them as a person. It shows like a person. completamente diferente, Totally different. contexto completamente diferente. It's a different context. Y eso demuestra So that shows la falta de exposición correcta bíblica, the lack of a correct exposition. entendiendo a qué se está refiriendo el profeta Jeremías. Understand what is it that the prophet is trying to say. Pero vienen otros ataques también. But there are other attacks. Y dicen, sí, pero yo he escuchado, pastor, And they say, yes, Pastor, but I have heard que fue diseñado por las celebraciones paganos egiptos o de Babilonia. that it was created by celebrations from Babylonia, from the Y los Egyptians. cristianos tomaron la idea del árbol And the Christians took the idea of the tree de las naciones antiguas como Egipto y Babilonia. from those ancient nations like Egypt and Babylon. Más encima hay libros escritos, On top of that, there are books that are written about it, supuestamente cristianos. supposedly Christians. Y el ataque más grande But the biggest attack viene de un libro que se llama Los dos Babilonias, is coming from a book that is called Two Babylons, de un hombre
un pastor que se llamaba Alexander Hyssop. And it was from this pastor, Alexander Hyssop. Él era un pastor en Escocia He was a pastor in Scotia. y escribió un libro en And 1853. book in 1853. Era un puritano en Escocia. He was a Puritan in Scotia. Los puritanos estaban contra muchas cosas. He was against many things. Y él específicamente escribió este libro And specifically, he wrote this book contra la Iglesia Católica against the Catholic Church y también las otras prácticas protestantes and cristianas. also to the Protestant Christian. Y en este libro él tiene la teoría In this book, the theory is que él afirmó que supuestamente la mayoría de las prácticas cristianas proveían de paganismo antiguo. he affirmed that Christians would see this as paganism. Y esto incluye la Navidad, la Pascua This is including Christmas, Easter, y muchas celebraciones supuestamente con orígenes de Babilonia en lugar de tradición cristiana. and many other festivals rather than Christian traditions. Y incluso tuvo diferentes imágenes, And also they had different images. supuestamente enseñando las similitudes. He put the images in the book showing similitudes. Y este libro tuvo mucho énfasis en el mundo cristiano en este tiempo. So this book influenced very much the Christian world at that time. Aún los puritanos que vinieron a los Estados Unidos, Even the Puritans that came to the United States, influido por este libro, they were influenced by this book. había cierto número que no practicaban la Navidad There were some of them that will not practice Christmas o la Pascua or Easter y otras celebraciones cristianas. and even other Christian celebrations. Vamos un poco de años después. Now, a few years after, Y un hombre pastor también que se llamaba Ralph Woodford, and then this other man, also a pastor, his name was Robert. You got it there. él tomó las ideas del libro anterior So he took the ideas from the prior book, y lo puso en un libro en 1966. and then he wrote the book on 1966. Y eran las mismas ideas del libro de los dos Babilonias. And it was the same ideas from the book from Babylonia. Y entonces este libro fue traducido So this book was translated en más de 15 idiomas, in more than 15 languages, incluyendo español. including Spanish. Entonces estas ideas fueron expandiéndose por el mundo latinoamericano So these ideas began to expand themselves through Latin America y en todos otros países. and other countries. Y el libro era muy práctico So the book was very practical. y él se refería al libro anterior del otro pastor And he was escocés. actually referring to the other book. Pero había un problema muy grande. Now there was a big problem. El autor original escocés The original writer, the one from Scotia, no había hecho su tarea correctamente. he had not done his work correctly. Pero antes de llegar a eso, But before we get to that, estas ideas fueron aceptadas por los judíos mesiánicos these ideas were accepted by Messianic Jewish. y realmente otros cristianos poco más legalistas que adoptaron sus enseñanzas, Other Christians that were very legalistic, sin comprobar lo que estaba en estos libros. without double checking what was in these books. Pero había unos problemas muy grandes. So there were these big problems. No estaba correcto con la historiología de ese tiempo. It was not correct with the historians. No había paralelos en la antropología. The anthropology, it was not parallel. Y otros autores cristianos y históricos cristianos y seculares. With other authors, Christian and secular. Y ellos decían, miran, esto no es paralelo y esto no es la causa de las celebraciones cristianas, no lo es. We're saying this is not the same and this is wrong. Otros apologéticos cristianos, otros autores, Other apologists, apologists, decían, tú tienes que estudiar esto mejor, they were saying you need to study this a little better. refiriendo a este pastor Ralph Woodward. They were talking about this pastor. Y por fin él empezó a estudiar. And then finally he began to study. Y él estaba tan convencido And then he was so convinced que él estaba equivocado, that he was wrong, que él tuvo que sacar otro libro, that he had to write another book 1995, in 6. 1996. Escribió el libro diciendo, yo me equivoqué. Writing a book saying I was wrong. No hay conexión. There is no connection. No hay paralelos entre las celebraciones paganas de Babilonia There are no parallels
between the celebrations from Babylon. Las similitudes parecen, pero no lo son. It looks like it, but it's not. Y él escribió todo un libro enseñando detalle en detalle todas las formas que él se había equivocado. So he wrote a book in detailing every way that he was wrong. Ahora, ¿por qué eso es importante? Now, why is that important? Porque esto enseña Because these teachers que tenemos que tener mucho cuidado that we are to be very careful. cuando tratamos de ver similitudes con otras culturas y orígenes. We need to be very careful when we find similitudes with other cultures. Él hasta tuvo que quitar su primer libro He had to de take la away publicación the first book from publishing it. y decir, mira, no importa si yo voy a perder miles de recursos financieros. Say it doesn't matter if I'm going to lose my financial resources. Yo sé que ese dinero se está usando por ministerios, No, this money is being used for ministry. pero tengo que imprimir este libro But I need to print this other book porque yo me equivoqué. because I was wrong. No hay conexión. There is no Yo- connection. y este libro se ha traducido en más de 10 And idiomas. this book has been translated more than 10 Y languages. fue un testimonio este pastor Ralph Woodward, It was such a testimony from this pastor quien imprimió este segundo libro. that he printed this second book. Porque él no quería que esas conexiones estarían en la mente de los cristianos, Because he didn't want these connections to be in the Christians' que mind. sientan culpabilidad, He didn't want people to feel guilty que están celebrando algo que no era cristiano. that they were celebrating something that it wasn't Christian. Y en ese libro también enseña las raíces So in cristianas, that book, he also teaches about the Christian roots, conectado a Cristo y no a las cosas paganas. connecting to Christ and not to pagan things. Y esto es muy importante This para is very- nosotros. Porque yo he escuchado muchas otras cosas I también. have heard many other things as well. Los árboles navideños provienen de Egipto pagano. That the Christmas trees are from pagan Egypt. Los árboles navideños provienen supuestamente de Europa pagana, The Christian trees are from pagan Europe, de otros lugares. other places. Pero cada vez que yo lo he estudiado But every time I study, y otros históricos cristianos y seculares lo han and estudiado, other historians that are Christian and even secular, realmente no ven la conexión de causa y efecto. actually they don't see the connection with the cause and effect. De afuera parecen unas cosas similares, Some things look similar, pero no hay paralelos correctos. but they are correct. Los orígenes son completamente Their origins diferentes. are totally different. Es como decir It's like saying que Superman es Santa Claus. that Superman is Santa Claus. Los dos tienen tienen rojo, They're both in red. los dos pueden volar. They both can fly. Ya ves, pastor, You see, Pastor? Santa Claus es Superman. Santa Claus is Superman. Hay paralelos, They are parallel. pero hay muchas cosas diferentes. There's so many things that are different. O hay un paralelo que han encontrado, Or maybe there's a parallel that they have found. que han encontrado. Sabes que cada vez que hay niños que se ahogan Every time that there's a kid that drowns en una piscina, in a pool, hay helado o mantecado involucrado, there's always ice cream involved, supuestamente. supposedly. Y dicen, ya ves, And they say, you see, no deben tener helado o mantecado los niños, the children should not have ice cream porque hay un paralelo. because there's a parallel right there. Pero eso no tiene nada que But ver, that has nothing to do ¿verdad? with it. El punto es esto. The point is this. Solo porque hay correlación no implica la causalidad. Just because there is a correlation doesn't equal causation. Tenemos que ver exactamente lo que está We need to pasando. see exactly what is that is happening. Y entonces la pregunta, los árboles se usan positivamente en las escrituras, ¿sabes? Trees are used positively in Scripture Porque son creación de Dios. because they are a creation Mira of lo que God. dice en Salmos capítulo Look 1. what it says in Psalms chapter 1. Serán como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que dan su fruto a su tiempo y sus hojas no caen. Todo lo que hacen prosperarán. Y hay muchos otros pasajes There are so many other passages que hablan positivamente that talk positively de árboles en general. of generally trees. Sí, pero ¿qué de árboles como decoración, Yeah, but pastor? what about trees that you decorate? ¿Sabes que Dios ordenó a Israel adornar su casa con árboles? Do you know that God commanded Israel to adorn his house with trees? Sí, pero esos no eran árboles navideños. Yeah, but those were not Christmas trees. ¿Estás correcto? You Miran este pasaje. look at this, Isaías 60, versículo 13. Isaiah 6.
La gloria Libón vendrá a ti, Císpres, Cypress, Olmos Cypress, almost. y precios para embellecer el lugar de mi santuario. Yo haré glorioso el lugar de mis pies. Vemos en este pasaje So we see in this passage que Dios está diciendo a Israel: that God is telling Israel, adornan mi casa decorate my con house muchas cosas. with many things. Y a mí también me gustan los árboles. And I like trees as well. Más encima en el templo de Dios So, and even more in the temple of God, hay adornos de árboles, ¿está bien? there are decorations that are trees. Y también hay imágenes de árboles de Israel. And there are images of Israel's trees. Dios usaba los árboles como adorno. God used trees like decoration. Más encima dijo al pueblo de Dios: úsalos. Pero ¿qué viene a eso? But what does, how this happen? Vamos a decir que habían orígenes paganos. Let's say that there was pagan origin. No lo hay, There's none. pero vamos a suponer que hubiese But orígenes let's paganos. suppose that the origin is pagan. Vemos en el Antiguo y el Nuevo So Testamento we see in the Old and New Testament que Dios santifica y aparta ciertas cosas para su propio uso. that God sanctifies and He puts some things away for His own use. Él santificó a los altares. He sanctified the altars, Los paganos usaban the altares. pagans. Altars. Dios dijo: no, esto va a ser mi altar. And God said, no, this is going to be my altar. Los paganos tenían templos. Pagans had temples. Dios dijo: no, And God said, no, yo estoy santificando un templo para mí. I'm sanctifying a temple for me. Los paganos daban The sacrificios. pagans were giving sacrifices. Dios dijo: no, And God said, no, yo voy a santificar este sacrificio para mí, lo que yo estoy haciendo. sacrifice is going to be sanctified for me. Esto es lo correcto. That this is the correct thing. Ahora, lo que no estoy diciendo Now, what I'm not saying es que al mismo nivel árboles navideños son santificados. Eso no es mi punto. that the Christmas trees are at the same level. Pero mi punto es My point is que están, aunque no, pueden ser usados para la obra de Dios. that they could be used for the work of God. Para enseñarnos tradiciones y cosas para ayudarnos a acercar a Dios. To teach us traditions and things that will get us closer to God. Y la pregunta es entonces, pastor, ¿de dónde vienen los árboles So, the question navideños? is, so, Pastor, where the Christmas trees come from? ¿Cuál es su origen? What is their origin then? El origen viene de Europa The origin comes from Europe. en el siglo XV en Alemania 1500 protestante. in Germany. Los cristianos no se quedaron sentados preguntándose cómo podían hacer que sus decoraciones navideñas coincidieran con paganismo hace 3000 años. Ellos no estaban parados ahí They were not just standing there diciendo: ¿sabes qué? saying, you know what? Yo me acuerdo cómo adornaban los babilonios, todas las culturas antiguas I los árboles. remember how all the ancient cultures will decorate. Ellos no sabían eso. They didn't know that. Estos 3000 años después, This is 3,000 years after. en Europa. In Europe. Entonces, ¿dónde viene la decoración de árboles? So where the decoration of trees is coming from? En Alemania hay 3 historias In Germany, there are 3 stories de la historia cristiana. of a Christian story. El primero es del siglo el octavo en 800. Ajá. From the 8. Y viene de un misionero cristiano And it's coming from a missionary, Christian que missionary. se llama Bonificio, And his name was Boniface. que vio que los paganos querían sacrificar a un niño And he saw that the pagans wanted to sacrifice the child al dios Odin antiguo. to Odin God. ¿Y sabes lo que este misionero cristiano hizo? And you know what this Christian missionary did? Dice: no lo sacrifiquen a ese He dios. said, "Don't sacrifice the child to that God. Dice: yo voy a cortar este árbol I'm going to cut the tree para que ustedes puedan ver so that you can see que tu dios pagano no tiene poder, that your pagan God has no power. y van a ver que Dios, el Dios de la Biblia, And they're going to see that the God of the Bible les va a bendecir. is going to bless you." Bonificio corta el árbol. So Bonifacio cut the tree. El jefe pagano está sorprendido. So the pagan boss was surprised. Viene a los pies de Cristo. And he comes to the feet of Christ. Y en ese momento And at that moment, deciden hacerse cristianos. they decided to become Christians. Apartaron el árbol. They put the tree away. Y Bonificio dijo: And Boniface says, háganle un árbol cristiano.
Do a Christian tree then. y que apunte al cielo hacia Make it a Cristo. Christian tree and make it to point up to the heavens. Ahí vino una de las tradiciones. And that's one of the traditions. El otro viene de otra parte de Alemania, And the other tradition comes from another part of de algo que se llamaba el árbol de paraíso. It was a paradise tree. Y esto había una dramatización, And there was a dramatization. un play de niños que ponían en la iglesia It was a play, a children's play that they do at church. acerca de la caída del hombre de Génesis capítulo 1 y 2. About the falling of a man in Genesis 2. Y el árbol representaba So the tree was representing el árbol del bien y el mal. the tree of good and evil. Y el árbol representaba So the tree was representing que un día Dios, that one day God, por medio de Cristo, through Christ, iba a regresar en su segundo avenimiento was going to come back in his second coming a restaurar el jardín de Edén. to restore the Eden garden. Al fin de la dramatización, And then at the end of the play, decían, queremos que Cristo regrese they were saying, we want Christ to come back. a regresar a este tiempo del paraíso. And we want to go back to the paradise. Y regresa y ponían en ese árbol So they will put in that tree diferentes frutas. different fruits. Y entonces de eso viene todos los globos y bolas que tenemos en los árboles. And then Decoraciones cristianas vinieron de esa tradición de Alemania. these decorations. Y número 3, la historia de Alemania. And then Numbers, that's the third story in Germany. Era Lutero, el gran reformador, It was from Luther, the great reformer. cuando él estaba afuera caminando a su casa. When he was walking outside to his house En diciembre vio las estrellas, dice la historia, December, and he saw the stars. y vio el esplendor y la gloria de Dios en las estrellas, en And la he saw creación, the splendor of God and the stars. y vio los árboles que estaban alrededor en la So oscuridad, he saw the trees that were out there in the darkness. y dijo, mira cómo la luz de And Dios he said, look, like the light of God, se resplandece aún en la oscuridad. shines in the darkness. Y dice la historia And the story says que él tomó el árbol, that he took the tree, le puso diferentes luces, different lights, y dice, esta es la luz de Cristo, and he said, this is the light of Christ que nos recuerda buscar a Dios como el Señor. that will remind us to seek God as the Lord. Estas 3 historias Three stories tienen 100 veces son 100 veces más legítimas, These stories are 100 times more legit. más comprobados, It is proven que es el origen del árbol. that this is the origin of the tree. ¿Y por qué digo eso? Why am I saying? Porque ellos tenían también mucha similitud para las diferentes partes del árbol. Because they had a lot of similitudes to the parts of the tree. No sé cómo decir en español, evergreen, Siempre verde. siempre verde, significaba que Dios nos da la vida eterna. That meant that God will give us the eternal life. Las luces que se ponían en la Navidad por todas And partes, then the lights that were decorating all around significaba que Cristo es la luz del mundo. meant that Christ is the light of the world. La estrella que estaba encima de los And then árboles, the star that is on top of the tree estamos buscando ser guiados por Dios. is that we are seeking to be guided by God. Y eso vemos en la historia en Europa y la reforma And cristiana, that's what we see in the history of Europe and the Reform. en documento por documento por It's documento. document after document. Aún los colores de Navidad. Even Christian scholars, Tal vez estás diciendo, maybe you're saying, pero yo he escuchado que los paganos usaban estos colores también, pastor. but I have heard that pagans used to use these colors as well. También usaban todos los otros colores. They also use, Pero en este tiempo en Europa, but at this time in Europe, el blanco representaba, Cristo era purificado. it meant that Christ was purified, Nos hace blanco como la nieve. that he makes us white as snow. Rojo porque Él nos salva con su And sangre. then the red is because he saved with his blood. Verde, como hablamos, nos da vida eterna. And then green, Y oro y plata porque representaban los colores de la realeza del Rey Jesús. then gold and silver because they did represent the royalty of our Lord Jesus. Entonces, ¿qué hacemos con árboles de So Navidad? what we do for Christmas, Si te ayuda a acercar a Dios, if it helps you to come closer to una God, celebración que se ha hecho más de
600 años ya en Europa y en los Estados A Unidos. celebration that's been very long in Europe and the United States. Y yo quiero hacer 3 recomendaciones. Haz que tu árbol navideño cuente mejor la historia de Navidad. Make your Christmas tell the story a little better. ¿Verdad? Que tú pongas escrituras y la historia navideña en tu You árbol. may write the Christian story in your tree. Y cuando vienen a tu casa y And pregunten, when somebody comes to your house, they mira, ask, ¿qué son esas "What decoraciones are these cristianas? decorations?" These Déjame decorations. contarte una historia. You say, let me tell you a story. Añada adornos que te recuerden de la fidelidad de Dios. Ornaments make them remember the fidelity of God. Tengo un amigo A friend, que Dios salvó a su hija God saved his daughter de ser atropellado por un carro being struck by a car porque su camisa se le atoró por un gancho. because Y él estaba tan agradecido. ¿Sabe lo que él hizo? so thankful. You know what he did? Tomó un parte de esa camisa He took part of that, y es un adorno en el árbol and that's a decoration, a Christmas decoration. para enseñar y ayudarlo a recordar la fidelidad de Dios en los años pasados. Nosotros tenemos una decoración en este árbol We have one decoration in this tree que quiero mencionar that I want to mention que nos hizo Yari. that Jerry made for us. ¿Saben lo que es esto? You know what that is? ¿O lo que es el logo? This is the logo, the church logo. Es el logo de Iglesia Movimiento. This is the logo of Iglesia Movimiento. Lo ponemos lo pongo en el árbol And I put it on the tree. porque me ayuda a mí a recordar de la fidelidad de Dios It's me the God's faithfulness y el amor de Dios and the love of God que tiene para nosotros como congregación. that He has as a congregation. Adorna el árbol Decorate the tree con decoraciones que demuestran la fidelidad de with Dios decorations that would show the fidelity of God en tu familia, in your en family, tu vida, in your life, y que tu familia siempre recuerde. and that your family will always remember. Añada adornos que te recuerden servir y bendecir a la gente. Just put ornaments that will help you to remember that you need to bless people. Y esa tradición sea algo que te ayuda a crecer en tiempos navideños. Need that tradition to help you grow in Christmas season. La segunda pregunta que vamos a Now, the hacer. second question we're going to touch today. Ahora la más difícil. Oh, this is the most difficult one. Ese tipo Oh, gordo. that bad guy, Ese Santa Claus. that Santa Claus. Ay. Oh, Y voy a ser muy honesto. I'm going to be very honest. Puede ser un problema. It could be a problem. Y para mí el problema más grande But the biggest problem for me es un viejo alegre que da regalos a los niños basados en obras buenas. is an old man that give gift based in good works. Si eres bueno, te vamos a dar. If you're good, I'm going to give you. Si no, no te vamos a dar. No, I'm not gonna give you anything. Ahora, no lo quiero arruinar por ningún niño que está acá I adentro. don't want to ruin this for any child that is here. Y tal vez ya lo estoy arruinando. And maybe I already did. Papás, discúlpenme. Parents, sorry. Pero, ¿qué hacemos con esta tradición, este mito? But what do we do with this tradition, this myth? Porque yo sé que a muchos les cae muy mal. Because I know that many of you really don't like this. Y yo entiendo. And I understand. Pero yo creo que yo les quiero animar que entiendan la historia verdadera de Nicolás de Myra. I just want to help you to understand the true story. Era un obispo generoso, defensor de la fe, He was a bishop and he defended faith. un hombre muy comprometido a Dios. He was a man that was very committed to God. Durante el Imperio Romano, During the Roman Empire, durante una época de gran persecución de la iglesia. of persecution for the church. Y él servía a la gente And he would serve the people. como un líder obispo de la iglesia en esta That was época. the bishop of the church at that time. Esto era la área de que nosotros conocemos como Turquía. And this is the area that we know as Turkish. Y en ese tiempo había un emperador muy malo, And in those days, there was an emperor that it was really bad. Diocleciano. Él mataba y perseguía a los cristianos. Diocletian, he will kill and persecute the Christians. Y en esa época era muy fuerte la persecución In cristiana. those times, the persecution was very strong. Y Nicolás era reconocido So Nicholas was recognized como un líder cristiano que era extremadamente as bondadoso. a Christian leader that was extremely good. Nacido en una familia muy rica de muchos He recursos. was
been born in a very sourceful family, very rich family. Después de mucha persecución en su propia familia, After much persecution in his own family, vino a los pies de he Cristo came to the feet of Christ. y él quiso dar toda su herencia And he wanted to give all his inheritance a los miembros de la comunidad de los cristianos que estaban to sufriendo. the Christian members, the community Christian members that were suffering. Y hay muchas historias de su bondad. So there are many stories about his goodness. Pero antes de llegar a eso, But before we get to that, él era muy conocido he was very much known por defensor de la sana doctrina. as the defender of a sound doctrine. Era un tiempo muy importante por la It iglesia. was a very important time for the church. Había una falsa doctrina There was a false que doctrine enseñaba que Cristo no era 100% Dios o 100% hombre. that was teaching that Christ was not 100% God and 100% Se llamaba, no armenismo, no sé cómo decirlo en español, pero eso era la I don't teología. know how to say in English. Y él dice, no, dice la palabra, But he was saying the word says Jesús es 100% that Dios Jesus is 100% y es 100% God. encarnecido como He hombre. is also 100% a man. He was incarnated. Es lo que dice Filipenses capítulo That's 2. what Philippians chapter 2 says. Y aún en diferentes concilios importantes de la iglesia, The church, defendió la fe cristiana, he defended the Christian faith. aunque estaba siendo muy perseguido. And even though he was being persecuted. Pero regresando a la bondad de Now, Nicolás, coming back to the goodness of him, hay una historia there is a story. de dónde viene la tradición de dar regalos, So where the tradition of giving gifts comes from. donde Nicolás daba regalos. Nicholas would give gifts. Y habían 3 mujeres And there were 3 women. que eran jóvenes, They were young. se iban a casar, They were going to get married. y la tradición en muchas culturas And the tradition of many cultures es que el padre de las niñas tiene que dar un dinero muy grande a la familia del hombre. is that the parents of the bride needs to give big amount of money to the To the groom. groom's father. Y si no I lo mean, puedes dar, and if you can't, no te puedes casar. you cannot get married. Más encima te pueden mandar a hacer a la esclavitud. And on top of that, they can send you to slavery. Porque si no te puedes casar, Because if you cannot get married, vas a ser sierva en el Imperio Romano, then you will become a servant in the Roman Empire. porque solo los hombres tenían ciudadanía y representación en esa cultura. Because only men had citizenship and representation. in Entonces, that- ¿qué in that hizo culture. Nicolás? So what Nicholas did, La historia es the story is que en la noche that at night, él no quería que la gente supiera que era he él. didn't want anybody to know that it was him. Él echaba adentro de la ventana He will throw through a window un saco lleno de plata a sack filled with silver. días antes de que cada muchacha tenía que casarse, Days before each girl needed to be married, para que ellos podían dar ese dinero para que se puedan casar. so that their parents could give that money so their child could be married. Y él no quería que la gente supiera que era él. But he didn't want people to know it was him. Y de ahí viene la tradición. So that's where the tradition comes from. Entonces, ¿qué hacemos? So what do we do? Él defendió sana doctrina, He defended sound doctrine. era un hombre bondadoso He was a man that was good. y modeló el Nicolás real, modeló un amor servicial por So the personas. real Nicholas actually showed the love for people. No por sus buenas obras, no, No, it's not by works, pero lo que Cristo había hecho por él. but what Christ had done for him. Él quería servir, He wanted to serve. era generoso en secreto. He was generous in secret. No querían que la gente supiera que fuera él. He didn't want people to know it was him. Él quería cuidar a los más He vulnerables. wanted to take care of those that were most Luchó por la vulnerable. integridad doctrinal. He fought for integrity, doctrinal integrity. Entonces, ¿dónde viene la tradición de nosotros tenemos de Santa Claus? So where does it come, the thoughts that we have of Santa? La historia continuó por Europa The story kept going throughout Europe, y llegó hasta Orlando, and it got to Orlando, donde su nombre es Santa Claus. and the name was Santa Claus. Y eso se trajo a los Estados Unidos. And now that came to the United States. Interesantemente, la compañía de Coca-Cola And interesting, tomó y presentó a Santa Claus como nosotros lo conocemos hoy.
got Santa Claus and presented him to us the way we know him. para vender más Coca-Cola. That was- Hicieron más. Perdón. Cambiar nuestro entendimiento And they did more to change our understanding y cambiar la historia real. and change the real Y story. también con una poema muy popular And also with a very popular poem. que se llamaba La noche antes de Cristo. And it was called The Name Before Christ Entonces, ¿qué hacemos con esta historia? of Christmas, the night before Christmas. So what do we do with the story? ¿Qué hacemos con Santa Claus? What do we do with Santa? 3 recomendaciones. 3 recommendations. Si realmente te molesta, If it really bothers you, yo entiendo, I understand. no participes. Don't participate. O número 2, Number 2, cuéntale a los niños la verdad, la real historia de Nicolás de Mí. tell the children the real story about Nicholas of Myra. Y hazlo parte de tu tradición cristiana. They make it part of your traditional Christian story. O participa Tradition. Or y participate diles cuando son mayores. and tell them when they are older Yo he comprado un libro about this book que estoy leyendo a mi hijo that I'm reading to my son que dice la historia real that it says the real story de este gran hombre de of Dios. this great man of God. Y hermanos, se nos ha ido el tiempo So time has gone by y tenemos la Santa Cena. and we have Holy Communion. Pero mi punto es que cada celebración que My hacemos point is that every celebration that we do, sea basado en las cosas de Dios. may it be based in Christian and God Y things. pueden sentir la certeza And that you may feel the certainty que las tradiciones están conectados a las cosas de that the Dios. traditions are actually connected to the celebration of Como, God. como el cántico de los ángeles dice, As the song of the angels said, nuestra reacción inmediata del nacimiento de Jesús immediate reaction debe ser adoración exclusiva y de congregación. to the birth of Jesus is explosive. Y que nuestras tradiciones cuentan esa historia mejor. Corporate and worship or music, actions and customs and traditions to join the angels' song. Oren conmigo. Pray with me. Padre Santo, oramos. Heavenly Father, we pray, Señor, que nuestras tradiciones Lord, that our traditions cuentan mejor la historia may tell the story a little better del Evangelio, of the gospel, de tu nacimiento. of your birth. Dices en Romanos capítulo You 14 say in Romans chapter 14 que a uno se le da la libertad that we got the freedom y otros no sienten la libertad. and some do not feel the freedom. Pero Señor, yo oro que esta explicación, But Lord, I pray that this explanation Señor, les dé más información a cada familia. would give more information to each family, Señor, para celebrar mejor Lord, to celebrate better este tiempo de Navidad. this time of Señor, Christmas. te damos gracias We give you thanks en el nombre de in Jesucristo. the name of Jesus. Amén.